bueno, Perusa SIA, de visita aquí a Zaragoza, concretamente en los salones del Joaquín Roncal, para ofrecer una conferencia aquí a través pues de la invitación de Acción Social Católica. Muy buenas, bienvenido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer tenerle aquí. Lo primero que le voy a preguntar, usted es el presidente de FIARE. Estamos hablando de banca ética, al fin y al cabo. Estamos en el año 2014 ya. La banca ética, en realidad, su concepto como tal no es nuevo, pero cada vez se habla más de ello. ¿Por qué? ¿Por una cuestión de coyuntura o porque está calando el mensaje? Seguramente tiene que ver con las dos cosas. Los proyectos de banca ética se empezaron a pensar mucho antes de la crisis, mucho antes. Eran proyectos que surgían de esa intuición o de esa aspiración que yo creo que es permanente en nuestras sociedades, de ir articulando circuitos económicos alternativos, tratando de mejorar los defectos que un sistema económico en una coyuntura determinada pudiera tener. A raíz de la crisis se ha visto que particularmente los proyectos de alternativa económica dentro del sistema financiero, es decir, las finanzas alternativas, y particularmente los proyectos bancarios integrales, los proyectos de banca ética, pues su oportunidad, su interés, la razón de ser, se ha venido entendiendo un poco mejor. Esa seguramente es una de las razones de la expectativa que han generado intentando descubrir qué pueden aportar estos proyectos que traten de curar algunos de los males que el sistema financiero desatado pudiera generar. La pregunta que supongo que le han hecho constantemente y que seguirá haciendo no solo ante medios, sino a título particular, cuando habla de banca ética, háganos una definición para que sea muy sencilla de entender automáticamente, para que se localice lo que quieren decir. Sí, la definición más directa, aunque no es una definición realmente, es que los proyectos de banca ética o la banca ética es aquella actividad financiera, de intermediación financiera, que se genera después de haber hecho un análisis ético de lo que debe ser el bien social de la intermediación. Ese análisis ético trae como consecuencia una serie de características que son las que configuran la banca ética. Por tanto, los proyectos de banca ética son proyectos que tratan de responder a lo que nuestras sociedades demandan de las finanzas, y estamos hablando de orientación del crédito, transparencia en la información a los consumidores, tratamiento a las personas que forman parte del proyecto, el destino de los excedentes, todas estas cuestiones que hoy están tan en boga, ¿no? Por tanto, los proyectos de banca ética es intermediación financiera éticamente orientada con todas sus consecuencias. ¿Son los ciudadanos o la ciudadanía la que se acerca a ustedes? Sí, ciertamente los proyectos de banca ética en su ADN básico son proyectos de acción colectiva, es decir, son proyectos que lo que hacen es reunir ciudadanía. Al hablar de ciudadanía no estamos hablando únicamente del ciudadano a pie de calle, estamos hablando de agentes sociales relevantes, de organizaciones. De hecho, en los proyectos de banca ética el tejido organizacional es importantísimo. Un proyecto de banca ética necesita recoger entre su base social organizaciones, agentes sociales que puedan entender que enriquecer la oferta de intermediación financiera y mejorarla mediante proyectos alternativos es importante, ¿no? Entonces, no solo es ciudadanía individualizada, sino ciudadanía agregada y también organizaciones. Es decir, que la minuciosidad a la hora de escoger proyectos en los que se inviertan desde banca ética tiene que ser muy importante, la minuciosidad y la responsabilidad a la hora de la toma de decisiones. Sí, es una de las características, quizás una de las características más conocidas de los proyectos de banca ética y de algunas de las de los sectores de actuación de este ámbito, como puede ser el ámbito microfinanciero, ¿no? Los proyectos de banca ética, una de las respuestas que tienen que dar, una respuesta radical que no es fácil de dar, es cómo entienden el derecho al crédito y cuál es su aproximación al crédito, cuáles son las razones para conceder o no conceder crédito, y en función de esas razones prácticamente se construye todo el proyecto. Aquí hemos pasado distintas fases. Yo creo que afortunadamente hay unas fases de pantalla negativa, de no orientar el crédito a proyectos que son demoledores con el medio ambiente, o a proyectos que utilizan mano de obra infantil, o que son proyectos facilitadores del mercado de armamento, etcétera, que eso hay entidades financieras tradicionales que lo van integrando con naturalidad poco a poco. Los proyectos de banca ética dan un paso más y utilizan criterios de los que llamamos pantallas positivas. No dicen dónde no invertir, que por supuesto, sino que además añaden en qué se especializan. Y ahí tenemos proyectos de banca ética especializados en el ámbito medioambiental, en el ámbito cultural, o un proyecto como FIARE, que es un proyecto que nosotros decimos que está especializado en el ámbito regenerativo, es decir, apoyar proyectos que tratan de curar algún mal social, personas vulneradas, ecosistemas en riesgo, exclusión, etcétera. Entiendo, por lo tanto, el concepto de transparencia, del cual se habla en tantos sentidos hoy, eso es fundamental. Sí, es fundamental, sin olvidar que la transparencia es un medio, no es un fin. Tú puedes ser perfectamente transparente y un auténtico desastre. O sea, una entidad financiera que
publicita, porque ahora legalmente tiene que hacerlo, salarios de consejeros, por ejemplo, retribuciones, que son un auténtico escándalo, es transparente. Eso no quiere decir que sea justo ni que esté haciendo las cosas correctamente, pero la transparencia donde se pone muy de manifiesto, sobre todo, es en la relación proveedor-cliente. En todo proyecto económico, en el ámbito financiero, ahora se ha visto que esto era especialmente importante. Y ahí es muy importante tener en cuenta que la transparencia tiene que ser proactiva por parte de la entidad, porque ciertamente los requisitos legales obligan a que la documentación que hay detrás de un producto financiero tiene que ser larga, prolija, complicada. La cuestión es si eso lo utiliza la entidad y las personas que trabajan en esa entidad como una estratagema para ocultar información básica al cliente, o todo lo contrario, o entiende que es necesario hacer una pedagogía, contarte si es un depósito, si es inversión, si es a plazo fijo, si es a 50, a 100 años, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es uno de los retos de la transparencia, que también se está entendiendo, sobre todo por la alarma social que ha generado algunas prácticas que han sido un auténtico desastre. El concepto de inclusión financiera, precisamente, nos tendríamos que remontar pues a más de un siglo, ¿verdad?, cuando había entidades financieras que nacieron precisamente para eso. La inclusión financiera, por lo que me está contando, también tiene que ver mucho con la banca ética a día de hoy, ¿no?, y en todo el mundo. Sí, tiene que ver. Yo digo continuamente que muchos de los elementos esenciales o fundantes que detrás de los proyectos de banca ética eran elementos que estuvieron presentes en el desarrollo de muchas cajas de ahorros, mucho cooperativismo de crédito. Los tiempos cambian, las entidades evolucionan y luego, bueno, pues vas manteniendo esa identidad y esa orientación a la comunidad o no. Ciertamente muchos proyectos de banca ética surgen atendiendo al problema de la exclusión financiera, que tiene distintos rostros. La exclusión financiera puede ser desde la negativa al acceso al crédito de determinadas comunidades, personas o países enteros, pero también hay otras formas más sutiles de exclusión, que tienen que ver con la dificultad que puede tener una persona que no domina el idioma en hacerse cliente de una entidad en un país al que ha migrado y cosas por el estilo. Estamos otra vez en la misma idea. Si la entidad financiera entiende que su trabajo de intermediación es un bien social, tiene que ser mucho más proactiva, tratando de incluir a personas que puedan disfrutar de esos bienes sociales que supone la intermediación. Dentro de las entidades de banca ética, ¿qué distingue a FIARE de las que existen en el mundo? Básicamente nosotros formamos parte, no somos los únicos, pero formamos parte de una escuela, digamos, de lo que podríamos llamar banca ética ciudadana. Es una banca ética que tiene su seña de identidad más clave en la forma en la que se construye el proyecto. Nuestra seña de identidad no tiene que ver con la comunicación, con el diseño de las oficinas, con el sistema informático, no tiene ni siquiera que ver solo que ver con la orientación del crédito, con cómo tratamos a los clientes. Tiene que ver sobre todo con quiénes construimos el proyecto, quiénes somos los dueños, los socios. El proyecto FIARE es un proyecto esencialmente cooperativo y es un proyecto de acción colectiva, de tal manera que quienes promueven el proyecto FIARE somos personas y organizaciones, y FIARE, cuando se acerca a un colectivo a explicar el proyecto, no quiere decirles consuman ustedes banca ética, sino construyan ustedes banca ética, que es muy distinto. Esa es una escuela, por decirlo de alguna manera, que se ha generado sobre todo pues bueno, con el liderazgo en Europa de Banca Popolare Ética en Italia, que es la que inició un proceso de este tipo, y que ahora en el proyecto conjunto FIARE Banca Ética que tenemos tras el proceso de integración, pues estamos hablando de casi 50.000 personas y organizaciones socias, que somos socias de una estructura cooperativa, bueno, con unas dinámicas de participación muy densas y con una realidad muy potente desde mi punto de vista. 50.000, digamos, socios. Si hubiésemos hablado hace 5 años, ¿cuánto me diría? Por conocer exponencialmente cómo ha crecido. Bueno, si hubiéramos hablado hace 15 años, diríamos 0, porque fue el origen del proyecto, y tras 15 años y con un crecimiento pues de dobles dígitos todos los años, se ha ido subiendo progresivamente en base social, ojo, insisto, en clientela también, pero en base social se ha ido subiendo progresivamente, de tal manera pues que hace 5 años, mejor, hace 10 años, que cuando empezamos a conocernos, FIARE y Banca Ética, y empezamos a comunicarnos, pues estábamos hablando de 10, 12.000 personas, organizaciones. Hoy el proyecto de integración es un proyecto europeo, implantado por ahora en España y en Italia, pero con unos mimbres básicos que seguramente nos permitirán seguir desarrollando el modelo en otros países de Europa, y estamos hablando, como digo, de casi 50.000 personas y organizaciones. ¿Y cómo les mira la banca comercial tradicional, los grandes bancos? Bueno, la gente en general tiene sentido común. La gente. Luego, otra cosa son los comportamientos organizacionales, pero la gente en general tiene sentido común. Nosotros nos hemos encontrado con entidades financieras que colaboran con nosotros
encantadas, porque les parece un proyecto que merece la pena. Nos encontramos con algunas, las menos, que parecen querer competir por el posicionamiento en la mente del cliente, como dicen las nuevas teorías del marketing, y quieren ellas ser reconocidas como banca ética y por tanto ven en nuestro modelo una especie de agresión. Esas son las menos y cada vez menos. Y luego la gran banca transnacional obviamente no nos mira, no somos competencia en términos de mercado. Nosotros somos y seguiremos siendo un circuito corto de actividad económica. Y díganos, ¿dónde están mostrando más interés los ciudadanos, la ciudadanía, como usted dice que es realmente la base de la banca ética? ¿En Europa, por las características de nuestro continente, en países llamados o mal llamados a veces emergentes? ¿Dónde? A ver, está muy vinculada el interés o la atención a proyectos de banca ética como el de FIARE o Banca Popular Ética, de Banca Ética Ciudadana, están muy vinculados con la madurez y el músculo del tejido asociativo en los países. En países en los que hay una larga tradición de economía solidaria, de comercio justo, de empresas de inserción, de agroecología, de pequeño cooperativismo, en esos países se genera con mucha naturalidad un siguiente paso, que es la construcción en todo ese universo, además de proyectos de intermediación financiera. Y por eso precisamente se nutren con mucha naturalidad en esos países los proyectos de banca ética de personas y organizaciones que se vinculan porque entienden que apoyar el desarrollo del comercio justo o de la soberanía alimentaria o de la agroecología o del pequeño cooperativismo o del desarrollo rural tiene mentalmente muchas coincidencias con apoyar proyectos de banca ética. Pelusa Sia, presidente de FIARE, muchísimas gracias por la visita a Zaragoza. Le escuchamos. Gracias a vosotros.